Bueno, buenas noches a todos. Ya lo dijo Nico, el tema que traigo para que hablemos hoy es el diseño original. Y si hay una facción que me apasiona mucho de nuestro Dios, es la facción de Dios como diseñador. Esta facción de Dios diseñando el universo, diseñando el mundo, diseñando todo lo que nos rodea y también diseñando nuestra propia vida. Pero antes de que nos adentremos más en el tema, me gustaría que veamos la definición de diccionario de diseño, que yo la traje anotada y se las voy a leer textual para no agregarle palabras, y dice lo siguiente, que diseño es el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Lo vuelvo a repetir. Diseño es el proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Y me parece interesante este tema de configuración mental y pensarlo como un proceso de preconfiguración, donde uno en la mente diagrama, calcula y piensa todo antes de plasmarlo en la realidad. Y lo pensaba con un ejemplo, por ejemplo, un ingeniero mecánico que se plantea hacer el motor de un auto, y a partir de ahora le pido perdón porque seguramente si alguien sabe de motores voy a decir alguna burrada, pero hace de cuenta un ingeniero mecánico que quiere hacer el motor de un auto. Y antes de ponerse a fundir metal y buscar piezas y ensamblar, primero va a pensar qué piezas necesita para armar ese motor, qué piezas van a componer ese motor. También va a pensar en los materiales que tienen que tener esas piezas, el tamaño que tienen que tener esas piezas. Y no solamente eso, sino que después va a hacer un montón de cálculos matemáticos, pensando, no sé, en potencia, en compresión, en emisión de gases, y antes de ponerse a armar ese motor, antes de ponerse a ensamblar, va a tener todo plasmado en papel milimétricamente, todo perfectamente calculado, para que cuando arme ese motor, cuando se hace todo ese ensamblaje que va a llevar un gran costo, ese motor funcione. De la misma manera, un ingeniero, estoy a full con los ingenieros, perdón, pero un ingeniero que dice voy a hacer un edificio, cuando dice voy a hacer un edificio, lo primero que hace no es ir a buscar cemento y hierro para empezar a armar el edificio, sino que se pone a hacer un plano y empieza a hacer cálculos. Y dice, bueno, voy a usar estos materiales, va a tener tantos pisos, entonces tiene que ser este grosor, y piensa en las vigas, y piensa en el grosor de las vigas, y también les pido perdón porque seguramente estoy diciendo cualquier cosa, pero usted acompáñeme porque seguramente piensa en las columnas, dónde tienen que ir las columnas, las partes voladizas, y lo que quiere este ingeniero es que cuando el edificio esté en pie, se mantenga en pie, y que cuando haya gente viviendo en ese edificio, la gente esté segura, la gente esté tranquila, que ese edificio no se mueva, que ese edificio no se caiga, no se derrumbe. Y tenemos ejemplos y hemos visto en las noticias que por cosas mal hechas, después se pagan consecuencias gravísimas como la pérdida de la vida de las personas. Entonces, por ese lado tomaba el lado del diseño y podríamos decir que nadie conoce mejor a su creación que el diseñador. Y les traigo un par de historias que nos van a ayudar a explicar un poquito esto. Y la primera historia es bastante conocida, es más, yo creo que la he escuchado desde acá arriba de este púlpito, y seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero la vamos a refrescar. A decir verdad, no puedo decir que sea verídica, pero es linda para que nos lleve a pensar en el tema del diseño y el diseñador. Y dice así, que venía un hombre manejando su auto por la ruta, y de repente el motor se apaga. Se va a la máquina y lo trata de hacer arrancar, y lo trata de hacer arrancar, y lo trata de hacer arrancar, y no lo podía hacer arrancar este auto. Como sabía de mecánica, y lo que haríamos cualquiera de nosotros, va y abre el capó para ver si encuentra cuál es la falla.
Y empieza a tocar, toca una manguera, toca el filtro, el carburador, empieza a tocar todo, y no lo podía poner en marcha. Y ya cuando se debatía entre prender fuego el auto o buscar una grúa, se acerca a otro auto, frena atrás y se baja un hombre mayor de ahí. Se acerca al dueño del auto y le pregunta si necesita ayuda con el auto que veía que estaba quedado. Entonces el dueño del auto, un poco orgulloso y por ahí hasta condescendiente, le dice, sí, si querés míralo, pero no tenía ni la mínima esperanza de que este hombre mayor pudiera ayudarlo. El hombre mayor va al frente del auto, empieza a mirar el motor y después de unos minutos de analizarlo, va y ajusta una pieza y le pide al dueño del auto que lo ponga en marcha. Y el auto arrancó. Entonces el dueño del auto estaba muy sorprendido por esto que había pasado y no podía entender cómo tan rápido lo pudo solucionar. Entonces le pregunta a este hombre mayor cómo es que sabía que esa era la pieza que estaba haciendo la falla. Entonces el hombre mayor le dice, mi nombre es Henry Ford y yo diseñé este auto y lo conozco a la perfección. Por eso sabía cuál era la falla. Y de ahí la importancia que tiene, y me pareció una linda ilustración de lo importante que es el diseñador en su creación, ¿no? Y ahora tengo otra historia para contarles, que esta historia sí estoy seguro que es verídica, y a nosotros con Cami nos gusta ver un programa en la televisión que se llama Mayday Catástrofes Aéreas, que habla de aviones que tienen problemas y muchas veces terminan en catástrofes aéreas, así que si usted está por viajar, no mire ese programa, pero les voy a contar esta historia. El 10 de junio de 1990 parte de Reino Unido el vuelo 5390 de, lo voy a pronunciar mal, Vero, no está la Vero, bueno, British Airways, sale de Reino Unido y va hacia España. El vuelo iba todo bien, pero cuando llega a la altura de 5000 metros el avión, cuando ya estaban por empezar a repartir la comida, quedan arriba del avión y todo eso, sucede que el parabrisas que está del lado del piloto se desprende y se sale. Y esto genera una gran descompresión en la cabina y hace que el piloto salga de su asiento tirado hacia afuera del avión. Imagínense, 5000 metros de altura, cientos de kilómetros por hora, el piloto sale despedido del avión. Pero milagrosamente queda enganchado por las piernas en el marco de la ventana. A todo esto, vienen unos ayudantes a agarrar las piernas del piloto para que no quede en caída libre, y el copiloto logra aterrizar el avión. Tiene final feliz esta historia, porque no se lamentó ninguna pérdida humana, y el piloto que casi sale despedido, sufrió alguna fractura, sufrió un principio de hipotermia, pero ya al poco tiempo estaba volando de vuelta y se recuperó y quedó como una anécdota esto, la anécdota de su vida, ¿no? Y bueno, después que pasa este tipo de incidentes, siempre hay unas agencias que investigan por qué pasó esto. Y investigaron y descubrieron que antes de ese vuelo le habían cambiado el parabrisas a ese avión, justo ese parabrisas que se había volado. Y lo que descubrieron es que habían utilizado unos tornillos que eran un poquito más cortitos que los que el fabricante había estipulado. Y que por usar esos tornillos, cuando se llegó a una altitud extrema y una velocidad alta, provocó que se despidiera este parabrisas. Y lo que más me impactaba de esta historia, porque es una historia verídica, es que algo tan pequeño como unos milímetros menos que tenían los tornillos pudo ocasionar una gran tragedia. Entonces, para resumir hasta lo que hablamos hasta ahora, hablemos de que nadie conoce mejor la creación que el diseñador, y lo importante que es seguir las especificaciones del diseñador. Pero todo esto es hablando en un plano humano. Y como les dije, a mí me gusta la facción de Dios como diseñador. Y Dios no se toma a la ligera los temas de diseño. Las cosas que Él diseña no se lo toma como algo liviano, no se lo toma
a la ligera, como dije. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Les voy a pedir que me acompañen a Éxodo, capítulo 30, versículo 34. Y dice así: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Entonces podemos ver que Dios dejó bien específico cómo quería que se hiciera ese incienso. Dejó paso por paso, bien explicadito, pero al final lo terminó con una advertencia, podemos decir. Le dijo: este incienso no es para tomarlo a la ligera, este incienso no lo pueden hacer con liviandad, porque este incienso es cosa sagrada. Entonces, ya estaban advertidos de que este incienso era importante para Dios. Y podemos ver cómo actuó Dios cuando no se respetó esto. Y vamos a ir a Levítico capítulo 10, versículo 1, que dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y yo cuando era chico leí esta historia, y me pasaba lo mismo con la historia cuando transportaban el arca, que Usa tocaba el arca para que no se cayera. Siempre me pareció un castigo desproporcionado a lo que hicieron, que paguen con la muerte. O sea, yo la verdad que siempre de chico me pareció desproporcionado. Pero meditándolo y volviendo un poco para atrás, podemos ver que Dios dejó específicamente las instrucciones de cómo se tenía que hacer el incienso en este caso, y también había dejado las instrucciones de cómo se tenía que transportar el arca. Y a partir de esa desobediencia es que pasaron esta catástrofe que pasaron, ¿no? Entonces, podemos ver que para Dios es muy importante lo que Él diseña, y lo repito una vez más, Él no se toma a la ligera que se modifiquen las cosas que Él diseña. Y en la Biblia podemos encontrar un montón más de ejemplos de cosas que Dios diseñó. Pero teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, vamos a tocar tres aspectos sobre el diseño original de Dios. Y vamos a ir, para organizarlo de alguna manera, de lo general o lo particular, o de lo más grande a lo más chico. Pero no por eso hay algo que sea más importante o menos importante, sino que es todo igualmente importante, y al final vamos a ver que está todo relacionado entre sí. Y en primer lugar, quiero que hablemos del diseño original de Dios sobre la iglesia. Y sabemos que cada uno de nosotros, cuando recibió a Cristo, comenzó a formar parte de la iglesia de Cristo. Y la iglesia para Cristo es importantísima. Si el incienso era importante, la iglesia para Cristo es importantísima. Y eso lo vamos a leer en Efesios 5:25. Que dice:
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Podemos ver entonces que la iglesia es ultra importante para el Señor. Y lo primero que quiero que hablemos sobre el diseño de la iglesia es que somos un cuerpo. Todos nosotros, hijos de Dios, somos parte de un mismo cuerpo, somos miembros de un cuerpo. Y cada uno de los miembros es distinto y cada uno de los miembros cumple funciones distintas. Puede haber miembros que cumplan funciones parecidas, pero Dios nos hizo en particular a cada uno y cada uno de nosotros somos distintos. Pero yo no quiero hacer hincapié en que cada uno somos distintos, sino que quiero hacer hincapié en que somos todos parte del cuerpo. Y cuando meditaba en esto, el Señor me lleva a pensar en que muchas veces, como parte del cuerpo, somos miembros que nos inclinamos más hacia la rama de la medicina y nos gusta amputar otros miembros del cuerpo. Y por ahí tenemos facilidad para querer o pretender amputar otros miembros del cuerpo. Por ahí hay miembros del cuerpo que se ha descubierto un pecado, se ha descubierto algo que estaban haciendo que no era correcto, y los miembros que están bien, entre comillas, pretenden amputar esa parte del cuerpo. O por ahí también nos pasa que dejamos de lado un miembro que para nosotros no tiene el mismo valor que otros miembros. O dejamos de lado a otro miembro, también lo pongo entre comillas y lo digo con temor, porque no le da. Y son cosas que si nos ponemos a pensar, todas esas las hemos escuchado. Y quiero decirles, hermanos, que si nosotros pensamos o decimos esas cosas, estamos yendo totalmente en contra del diseño original de Dios para la iglesia. Porque el Señor nos dejó indicaciones muy distintas para los miembros de la iglesia. El Señor nos mandó que si un miembro está padeciendo, nosotros padezcamos con ese miembro. Y que nos gocemos con el miembro que está gozando. Entonces, no seamos tan rápidos para ir a buscar el serrucho, perdón la forma de decirlo, pero vayamos más rápido a buscar gasas, agua oxigenada, para restaurar al hermano que está sufriendo, para consolar al hermano que está pasando un momento difícil, y no nos creamos que estamos por arriba de ningún miembro, porque en la misma palabra el Señor nos dice que no es así. Voy a pedir que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 25. Dice así: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Entonces, para cerrar este puntito, tener en cuenta cuál fue el diseño de Dios. Y Dios quiere que no estemos cortando miembros, sino que nos compadezcamos con quien está pasándole mal y que nos gocemos con quien está pasándole bien. Y nos llama a no ser envidiosos, a que no haya enojo. Y un montón de cosas. No los vamos a detallar ahora porque se va a hacer muy largo, pero si nosotros leemos, ahí en Corintios nos detalla un montón de cosas que espera de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a ver otro puntito también dentro del diseño original de Dios para la iglesia y que está relacionado con esto.
Y además de Dios diseñar un cuerpo con miembros, lo diseñó con miembros compasivos y que están en comunión. Y dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y a mí este es un versículo que me gusta mucho, y el tema de congregarnos me parece que es un tema vital para la iglesia, y cuando Dios diseñó la iglesia, nunca pensó en que mi momento de comunión sea ver un video de YouTube con una reunión que se hizo en otra iglesia en otra parte del mundo. Y tampoco cuando Dios me dijo que me congregue, pensó que diseñó que yo siguiera un influencer cristiano por Instagram y mire el videíto semanal que subía y que con eso yo ya cumplí mi congregación, sino que el Señor quiere que nos congreguemos y tenemos que hacer un esfuerzo, hermanos, por congregarnos. Y por ahí, todo este tema que lo hemos hablado 1000 veces de la cuarentena, la distancia y todo eso, por ahí nos ha hecho un poco más vagos, ¿no? Y lo digo por mí, que muchas veces por ahí es más fácil ver la reunión después por YouTube en lugar de venir y congregarme en el momento que estoy con todos mis hermanos. Y la Biblia nos manda que nos congreguemos para poder estimularnos en amor y buenas obras. Y vivimos tiempos difíciles y se vienen tiempos más difíciles, y es muy importante que nosotros como hermanos podamos estimularnos en amor y buenas obras. Y la forma de hacerlo es acá, juntos. No es viendo un video de YouTube, no es siguiendo a alguien en Instagram, sino que es juntos como hermanos. Y hasta acá lo que quería hablar del diseño de Dios para la iglesia. Y el siguiente punto que quería que hablemos, segundo enfoque, es el diseño original de Dios para la familia. Y sabemos que la familia es una de las cosas que está más atacada por el sistema actual, y lo que se ataca muchísimo el concepto de familia y se ataca lo que Dios diseñó como familia. Entonces es importante que cada uno de nosotros procuremos que nuestra familia sea de gloria a Dios, que le dé gloria a Dios. Y me gusta pensar que si la iglesia de la recta es una porción de la iglesia universal de Cristo, de la misma manera, la familia también es una porción de la iglesia universal de Cristo. Y así como Dios me ordena que tenga armonía, que tenga amor con mis hermanos en la congregación, de la misma manera tengo que hacerlo en mi familia. Y es por esto que es importante que cada uno conozca el rol que ocupa en su familia, porque Dios en su palabra nos ha dejado estipulado cómo tenemos que desempeñar nuestro rol dentro de la familia. Y nos pide a los maridos, por ejemplo, que seamos cabeza espiritual del hogar. También nos pide que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que no es poca cosa. A las esposas, ¿qué les pide? Que apunten a ser la mujer virtuosa de Proverbios 31, una mujer sabia, que traiga bendición a su esposo, que traiga bendición a sus hijos. ¿Qué les pide a los hijos? Que obedezcan a los padres, que los honren. ¿Qué le pide a los padres? Que inculquen la palabra de Dios a sus hijos. Y es importante que cada uno de nosotros identifique el rol que le toca en la familia. Y cuando lo identifiquemos, actuemos en consecuencia de ello. Si dentro de mi familia, cada uno de los miembros se preocupa por cumplir el rol que Dios le dio, vamos a estar firmes
Y cuando lleguen los momentos más difíciles, vamos a salir victoriosos, de la mano de Dios, obviamente. Pero acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque no todas las familias que están representadas acá son todos creyentes dentro de la familia. No todos en la familia están tomados de la mano de Dios. Y pasa igual que en la iglesia. Si bien nosotros nos preocupamos por los miembros y todo eso, hay personas que deciden alejarse del Señor. Hay personas que deciden no salir de la mano del Señor. Y dentro de mi familia puede pasar lo mismo. Que haya miembros de mi familia que decidan no cumplir el rol que les mando, o que decida, o no es que no decida, por ahí nunca aceptó al Señor como Salvador. Pero eso no tiene que ser un impedimento para mí, sino que me tiene que potenciar a cumplir con excelencia el rol, para que yo pueda ser de testimonio para mi familia, para aquel que está alejado, para aquel que nunca aceptó al Señor, y para que mi testimonio me permita también poder predicarles a mis familiares y que puedan acercarse al Señor. Entonces, tomémonos en serio el rol que nos toca a cada uno de nosotros dentro de la familia. Y por último, me gustaría que hablemos del diseño de Dios, pero sobre cada uno de nosotros como individuos. Y sabemos que Dios pensó en cada uno de nosotros desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos pensó en cada uno de nosotros, nos diseñó, sabía cómo íbamos a hacer, sabía todo de nosotros, hasta la cantidad de pelos que íbamos a tener en la cabeza. Y hay un montón de cosas sobre el diseño original de Dios, como de nosotros como individuos. Pero yo quiero que toquemos solamente 2 puntos aquí. Y el primero es que somos templo del Espíritu Santo. Y se ha hablado muchísimas veces de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y hablando de que somos templo del Espíritu Santo, tenemos 1.000.000 de aplicaciones para hacer en nuestra vida. Pero cuando meditaba en eso, pensaba que muchas veces me olvido que soy templo del Espíritu Santo. Me olvido. No tengo presente que soy templo del Espíritu Santo, y en lugar de actuar como templo, actúo como si yo fuera mi propio dueño. Y entonces uso el libre albedrío que Dios me regaló en contra de mi Creador. Y cuando hago eso, indefectiblemente, el que se perjudica soy yo, porque pierdo bendiciones, porque traigo sufrimiento en mi vida, porque pago por consecuencias de las cosas que hago incorrectamente. Y cuando yo pierdo de vista que soy templo del Espíritu Santo de Dios, estoy perdiendo de vista cómo me diseñó Dios, porque Dios nos diseñó a cada uno de ustedes templo del Espíritu Santo. Entonces es importante que respetemos eso y que no nos olvidemos. Yo, analizando mi vida para atrás, me doy cuenta que cada vez que meto la pata, o la mayoría de las veces, es porque me olvido, porque no tengo presente que soy templo del Espíritu Santo. Porque si yo lo tuviera presente, un montón de veces no metería la pata. Y el siguiente punto me gusta mucho, y le voy a pedir que me acompañen en Efesios 2:10. Que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y me gusta mucho esto, porque esto me hace pensar que Dios no solamente pensó en mí desde el principio de los tiempos, sino que también pensó en buenas obras hechas de antemano para que yo haga. Entonces, no solamente que pensó en mí, sino que pensó en un propósito para mí. No me largó este mundo para que vagara por todos lados y consumiera oxígeno, sino que me largó este mundo con un propósito. Y esto me lleva a meditar en 2 cosas. Primero, es si conozco cuáles son esas buenas obras,
que Dios diseñó de antemano para mi vida. Y pensaba, la única manera en que nosotros podamos conocer cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión en esta tierra, es pasar tiempo con nuestro Creador. Pasar tiempo de calidad de lectura bíblica, pasar tiempo de oración, porque si no conozco a mi Creador, es muy difícil que yo conozca qué es lo que quiere que haga mi Creador. Entonces yo tengo que buscar y conocer en profundidad, conocerlo a fondo a mi Creador, para conocer cuál es su voluntad para mi vida. Y también escucharlo, porque si bien todos tenemos misiones en común, digamos, que por ejemplo es llevar el Evangelio, cada uno de nosotros vamos a tomar distintos caminos, porque como dijimos, somos miembros, pero somos distintos, entonces Dios va a cumplir su propósito en nosotros de distintas maneras. Entonces tenemos que agudizar el oído para que el Señor nos muestre la manera en que quiere que cumplamos su propósito. Y el otro puntito que meditaba es, si yo ya conozco cuál es el propósito del Señor para mi vida, y me pregunto, ¿lo estoy llevando a cabo? ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida? Porque si yo sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, pero voy para otro lado, estoy garantizando para mi vida fracaso y sufrimiento. Y no tengo dudas que si yo voy en contra del propósito de Dios para mi vida, me garantizo fracaso y sufrimiento. Y que voy a pagar consecuencias por no cumplir ese propósito en mi vida. Y cuando pensaba en eso, pensaba en Jonás, que Dios le dijo, anda para allá, y él salió en contramano y fue para el otro lado, buscando eludir el propósito de Dios. Y conocemos la historia de Jonás. Y lo que pensaba es que trajo consecuencias a la vida de Jonás esto, pero no solamente trajo consecuencias a la vida de Jonás, sino que también trajo consecuencias a la tripulación de ese barco. Porque la tripulación de ese barco tuvo que tirar a Jonás al mar y tuvo que cargar con que mataron a un hombre, porque ellos no sabían cuál era la voluntad de Dios. Entonces, ellos pensaban que habían lanzado la vida de un hombre. No solo eso, sino que también tuvieron que tirar las cosas que llevan arriba del barco. Entonces, Jonás no solamente se perjudicó él, sino que perjudicó a toda la tripulación de ese barco. Y por eso es que quería terminar con este punto. Porque cuando yo no cumplo el propósito de Dios, cuando yo no respeto el diseño original de Dios en mi vida como individuo, me perjudico a mí, pero también estoy perjudicando a mi entorno. Y si yo no me acoplo el diseño de Dios a mi vida como individuo, muy difícilmente vaya a cumplir bien el rol que me corresponde en mi familia. Y si no puedo cumplir el rol que me corresponde en mi familia, muy difícilmente vaya a cumplir en la iglesia lo que Dios diseñó y me pide. Porque quizás acá en la iglesia sí pueda venir y sonreír y saludar a todo el mundo, pero voy a poder amar como Dios me manda que los ame a cada uno de ustedes. Voy a poder compadecerme con cada uno de ustedes cuando tengan alguna dificultad o gozarme con ustedes cuando estén bien. Es muy difícil. Es muy difícil si no llegamos en sintonía desde nuestra vida como individuos, a nuestro rol en la familia, a nuestro lugar en la iglesia. Por eso es que quería terminar con este punto, porque me parece que se relaciona todo. Y cuando yo no cumplo el rol que tengo que hacer en mi familia, estoy perjudicando a mi familia. Y cuando yo en la iglesia no me comporto como debo comportarme, no estoy siendo de testimonio para mis hermanos y no estoy siendo de bendición para mis hermanos. Y para ir terminando, me imaginaba que si nuestras vidas están acordes al diseño original de Dios, es como una máquina que anda bien parejito, aceitada, que no hace ningún ruido raro, que no se traba y que cumple su función perfectamente. Y me acordaba de un mensaje que nos trajo ese Luján, que hablaba de las tolerancias. Y cuando yo empiezo a ser tolerante con algunas cosas y me empiezo a correr
del diseño original de Dios, esa máquina empieza a hacer algunos ruiditos, empieza a chillar y capaz que de vez en cuando se trabe esa máquina y puede terminar rompiéndose esa máquina. Entonces, qué importante es que no tengamos tolerancia para alejarnos del diseño original de Dios. Y también pensaba que podemos ser como ese avión que les contaba antes, que mientras estaba en tierra, carreteando por la pista, cuando estaba todo tranquilo, no se veía nada, no se veía ninguna imperfección. Cuando estaba volando a baja altura, a baja velocidad, no pasó nada, parecía todo tranquilo, ya estaban por servir la comida para los pasajeros, pero cuando empezó a subir la exigencia, cuando llegaron los momentos más complicados para esa estructura, cuando estaban a gran altura, con mucha presión, con mucha velocidad, ahí se manifestó la falla. Ahí se manifestó la falla y casi causa algo terrible. Entonces, lo que los quería invitar, hermanos, es que cada uno de nosotros meditemos en el diseño original de Dios y que no perdamos tiempo en ajustar esas cosas que por ahí vemos que no son correctas, que no perdamos el tiempo en ajustar esas cosas que vemos que van en contra del diseño de Dios, para que no tengamos que lamentar un daño mayor, para que no tengamos que lamentar, entre comillas, una catástrofe. Que seamos rápidos para meditar en esto, que nos pongamos las pilas para conocer a full el diseño original de Dios y que nos apeguemos a él.